interesa saber tu opinión sobre El Salvador, sobre Nayib Bukele. Sé que te lo habrán preguntado, pero Es, e- e- a mí es- me fascina, pero yo no sé si es tan bonito como a mí me parece. claro, te fascina. ¿Qué parte te fascina? A mí una parte que me fascina, sí, la seguridad. Es decir, es evidente, ¿no? O sea, El Salvador era uno de los lugares más peligrosos de la faz de la Tierra. Un país dominado por grupos criminales, por maras, dominado por el narcotráfico, que tenían tomadas prácticamente las ciudades, donde ir a un parque era una acción de riesgo. Claro, que eso cambie, que eso desaparezca, es brutal. Es fascinante, ¿no? Porque al final el ser humano nos importa muchas cosas en nuestra vida, pero la seguridad es vital. No hay nada más importante en la vida que la propia vida. Y la vida depende de la seguridad. La libertad, la vida, la toma de decisiones. Todo depende de que exista seguridad. Si no hay seguridad, eso desaparece. Claro, el gran éxito de Bukele ha sido conseguir seguridad. Y eso es fascinante. Eso solo cabe aplaudirlo. O sea, hablamos del país más peligroso del mundo, uno de los países más peligrosos del mundo, convertido más o menos en un país razonablemente seguro, un país razonablemente estable. Eso es fascinante. Y va a tener consecuencias muy positivas, como ya las está teniendo. Pero luego hay otra parte. Bukele es un líder autoritario. Es un líder que ha construido un Estado a su imagen y semejanza y sobre el que tiene un control prácticamente total. Y a mí ya eso no me gusta del todo. Entonces hay como dos caras, ¿no? Del Salvador. Tengo que ser honesto. Probablemente en este caso, lo más conveniente para mí sería decir, no, bueno, Bukele un modelo, ¿no? Pero tengo que ser honesto. Creo que hay dos ¿Y caras. Singapur? Claro. Cuando... Sí, pero es diferente. Es muy diferente. ¿Sí? Es totalmente diferente. Y te voy a explicar por qué. O sea, voy a intentar explicar por qué creo que es diferente. Primero, Bukele es una persona que ha hecho un auténtico contorsionismo político. ¿No? Me decía si yo había cambiado de posiciones políticas en mi vida, que he cambiado muchas veces. Bueno, Bukele también, ¿eh? Que Bukele ha habido momentos donde avaló y respaldó el chavismo. Pero más allá de eso, Bukele tiene que demostrar que realmente él no busca un Estado que él controle, sino un Estado que prospere con independencia de él. El caso de Singapur y de Lee Kuan Yew, esa autocracia eh, decreciente en el tiempo, podría ser un modelo a seguir, pero hay que demostrar que quiere seguir ese modelo. Es decir, es verdad que con Lee Kuan Yew, Singapur nunca ha sido una democracia, bueno, no diría que es una democracia directamente, ¿no? Ha habido un control de medios de comunicación, ha habido ciertas limitaciones políticas, pero Lee Kuan Yew hizo algo muy importante en el modelo de Singapur. Primero, le dotó a la iniciativa privada de total libertad, o casi total libertad, y desde luego de una seguridad jurídica altísima. Limitó el poder del Estado y la influencia del Estado. O sea, Lee Kuan Yew, la base esencial del modelo de Singapur es que los funcionarios y los políticos de Singapur tienen su capacidad de intromisión en la vida diaria de las empresas y de la gente limitada. Dos, lo que hicieron fue establecer un proceso en el que poco a poco iban incorporando nuevas libertades. Es decir, el sistema fue renunciando a su autoridad de forma progresiva. Y tercero, en Singapur el Estado no manda sobre todo. ¿Me explico? En cambio, en El Salvador hoy es un modelo, hoy por hoy, insisto, es un modelo donde el poder político todavía controla prácticamente todo, donde hay muchas dudas de la seguridad jurídica, muchísimas dudas sobre el alcance de la seguridad jurídica, sobre todo si tienes un enfrentamiento con el gobierno. Creo que tiene mucho que demostrar y honestamente yo no haría esa similitud. Además de que Singapur partía de la nada, porque de hecho partía incluso de no ser un Estado independiente, porque hay que decir que lo primero que hace Lee Kuan Yew es adherirse a la Federación Malaya, luego son expulsados, y en el caso de El Salvador vienen de lo contrario. Y la acción de Bukele fue llevar a soldados al Parlamento, ¿no? Entonces, yo veo ciertas diferencias. ¿Que tiene el potencial El Salvador de convertirse en un Singapur?
Bueno, creo que todos los países tienen ese potencial. ¿Que quizás ahora están más cerca que otros, como por ejemplo Honduras? Sin duda. Sin duda. ¿Que la seguridad y el incremento de inversión que se ha producido a raíz de esa mayor seguridad es clave y es positivo? Sin duda. ¿Que es fascinante? Absolutamente. ¿Que ha sido bueno para la vida de los salvadoreños? Yo no tengo la menor duda. Enrique Couto, ¿dónde preferirías vivir? ¿En El Salvador de hoy o en El Salvador de hace 10 años? En El Salvador de hoy, claramente. Eso es mucho decir, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy exigente. Y generalmente huyo de los liderazgos fuertes. No me gustan los mesías en la política. Creo que no es su territorio. Y en ese caso, pues es lo que me genera ciertas dudas. ¿Qué opinas que le critiquen el minar derechos humanos de los presos? Bueno, es cuestionable. Yo quiero, honestamente, vivir en un país donde cualquier persona sea tratada con dignidad y que haya un procedimiento justo. Haya la pena que haya. Yo creo que la dignidad humana tiene que ser respetada siempre. Esto es algo que, por ejemplo, el nuevo Santo Padre, ¿no? León XIV ha insistido mucho en los últimos meses, ¿no? La dignidad Hoy humana, teníamos a Papa Jesús Higuera aquí. claro, la dignidad humana tiene que respetarse ante todo. Yo coincido en este caso. Totalmente. A mí me molesta un poco, yo entiendo perfectamente esa objetividad, pero en todas las partes. A mí que no me venga después una ONG sabiendo que no se han pronunciado porque Salvador era un país ni reconocido ni en el que se ponía ni la más mínima atención y ahora salen todas criticando y es legítimo que él se enfade diciendo, oye, es que Estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando mataban y violaban a nuestras mujeres no decís nada sí, y ahora me además, venís con tonterías. qué dignidad había antes también en las cárceles. Si era tan sencillo como que la cárcel se había un preso como estaba, probablemente lo mataban porque las cárceles estaban controladas por el propio narcotráfico y por las propias maras, como ocurre en otros países de América Latina, ¿no? Es decir, ¿qué dignidad humana había ahí? No la había antes. Pero eso no implica que la haya ahora. Ahora bien, si tú eres el líder de un país, ¿justifica el que no hubiese dignidad humana para que tú tampoco quieras que ese valor supremo impere? Yo creo que eso no lo justifica. Creo que la responsabilidad de un líder es buscar que ese elemento básico de la vida y ese elemento básico de reconocimiento de la excepcionalidad del ser humano se manifieste. Sí, yo creo que tiene que defenderse la dignidad humana. Ojo, insisto, te digo una cosa y te digo la otra. Creo que el cambio de Bukele en El Salvador ha sido muy positivo para la vida de los salvadoreños. Yo preferiría vivir en El Salvador de hoy que no en El Salvador de hace 10 años. Creo que las cosas no tienen que ser blanco o negro. Y creo que también nos tenemos que acostumbrar a que no tenemos que tener nunca adhesiones plenas. Es decir, hay cambios, transformaciones que tienen consecuencias positivas y negativas. Y yo creo que tenemos que ponerlas sobre la mesa con naturalidad, que no es nada malo. Es decir, ¿se puede criticar a Bukele? Creo que se debe criticar a Bukele. Milei, que es otro peso pesado. ¿Ha sido la transformación de Javier Milei en la Argentina positiva para la vida de los argentinos y para el futuro de Argentina? Sí. Sí. ¿Yo celebro el cambio que ha dado Argentina en términos económicos y políticos? Sí. ¿Tiene Milei también campos reprobables o campos que son censurables? Lo siento, pero sí. Los casos de corrupción que aparentemente puede haber en su entorno y que hipotéticamente o supuestamente también le ligan a él directamente, tiene que aclararlos. Tiene que aclararlos. ¿Ha habido excesos, por ejemplo, de violencia verbal contra periodistas, medios de comunicación, actores políticos distintos? Sí, los ha habido. Mira, yo soy una persona que creo que el mundo funciona por olas. Y creo que tenemos mucha facilidad para justificar todo lo que se hace cuando la ola va a nuestro favor, ¿no? Ideológicamente, políticamente, económicamente. Es decir, si la ola de cambios encaja con nuestras preferencias, tendemos a justificarlo todo. El problema es que cuando justificamos excesos y la ola se invierta, los excesos van a venir por el lado contrario. Entonces, yo creo que hay que normalizar que se critique a los líderes políticos por lo que se les puede criticar. Creo que hay que normalizar la exigencia en el debate público, sin que esto sea una censura total.
Yo creo que Javier Milei ha sido muy bueno para la Argentina. Pero creo que Javier Milei tiene partes que tienen que ser criticadas o partes que son reprobables. No podemos entrar en el terreno de la adhesión plena, porque eso genera polarización, enfrentamiento y odio. Y eso destruye las sociedades, no nos permite prosperar, las destruye. Entonces, yo sé que no es políticamente correcto decirlo y tampoco es comercialmente atractivo muchas veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una audiencia en la Visual Factory que mayormente tiene una opinión favorable de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Claro, a mí como creador de contenido, lo que más me convendría es aplaudir constantemente a Javier Milei. Pero entonces no estaría siendo leal ni conmigo ni con la audiencia. Y desde luego no estaría siendo responsable. Yo creo que hay que aplaudir lo que merece ser aplaudido y que hay que criticar lo que conviene ser criticado. Y que en cualquier caso creo que tiene que ponerse sobre la mesa con toda normalidad. Y el debate siempre tiene que ser bienvenido. Entonces, sí, yo te compro esa idea de que, hombre, que vengan ahora ONGs a aleccionarnos sobre El Salvador, cuando El Salvador era el país más peligroso sobre la faz de la Tierra, cuando era básicamente un estado fallido donde la gente tenía miedo de salir de sus casas. Hombre, ha mejorado El Salvador, digamos que ha mejorado. Claro que sí. Venir a criticarlo ahora como si vendrían de la panacea y el paraíso es un ejercicio de hipocresía brutal. Coincido contigo totalmente. Pero eso no implica que la contraparte tenga que ser como El Salvador está mejor que antes, carta blanca. Entonces yo ahí compro la reflexión de León XIV de decir, no nos olvidemos que la dignidad humana siempre tiene que prevalecer, siempre tiene que defenderse. Yo lo que me gustaría también reconocer es que entiendo que el fanatismo nunca es bueno, entiendo que desde esa posición liberal, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero como líder debe ser muy, muy, muy difícil romper con el establishment, algo que no se hace aquí en España porque no hay huevos a hacerlo, y él ha ido contra todo y ha decidido cambiar para bien. Él podría haberse sentado en su trono, él podría haberse sentado en su escaño donde sea y básicamente aprovecharse de un sistema corrupto que seguramente los otros políticos hicieron, pero él decidió cambiar. No sé si por heroísmo o porque yo creo y eso siento, intuyo realmente porque quería ver un Salvador mejor, pero eso se les reconoce, ¿no? Eso es lo que hace un líder. Ojalá sea así. Yo honestamente creo que todavía es muy pronto y solo el tiempo será capaz de dictar Espero que lo sentencia. pueda navegar Y bien. ojalá el resultado sea el que tú pones sobre la mesa, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay ejercicios del poder que a mí me hacen tener dudas. ¿Con cuál? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con los inmigrantes en este caso deportados de Estados Unidos que fueron recluidos en el CECOT? ¿Cómo puede ser que El Salvador, un país soberano, diga, sí, sí, traerme a gente de América Latina, que son trabajadores esencialmente, que no han incurrido en ninguna causa penal, no hay ningún delito penal, desde luego no hay condena penal, lo que más que hay es una falta administrativa por las cuales les pueden expulsar de un país, pero no meterles en una cárcel, y que digan, sí, sí, traérmelos, que les vamos a meter en una cárcel de máxima seguridad donde sus derechos van a estar terriblemente limitados? Para mí, eso me genera dudas sobre realmente el valor que en este caso el gobierno de El Salvador le otorga a la dignidad humana y a la vida humana y al deseo lógico de querer prosperar y al propio concepto de justicia. O sea, que en El Salvador, que en las cárceles de El Salvador haya habido inmigrantes deportados de Estados Unidos sin juicio, sin condena, sin ni siquiera ninguna acusación penal, es controvertido. Y eso lo aceptó El Salvador unilateralmente. Entonces, insisto, ojalá, espero y confío que tus deseos se manifiesten, se cumplan, se materialicen, que esas sean las auténticas intenciones de Bukele y que El Salvador continúe mejorando porque ha mejorado. Yo todavía hoy por hoy tengo algunas dudas y no sería honesto si no las expresara.